Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, ya después de un buen rato, ya volvieron en la red Voltaire a escribir. Y es que hay una pieza muy importante que habla Thierry Meyssan referente al rechazo de Francia, más bien a Francia en África. Un tema donde lo hemos estado analizando durante los últimos meses. ¿Qué está pasando en Níger? ¿Qué está pasando en Mali? ¿Qué está pasando en Burkina Faso? ¿Qué situaciones Estados Unidos también en este sentido le interesa de que esta región francafricana, ¿no? De donde Francia ha tenido pues una cuestión muy importante para su economía. Este tema que es algo que le va a doler en donde ya saben a Francia, era la dependencia que tiene a Níger, sobre todo en el tema de esta cuestión. Y es que el uranio que ellos obtienen de parte de Níger se lo compraban a centavos de euro el kilo, cosa que esto cuesta más de 200 euros. A Canadá se lo compran en más de 200 euros. Níger ya les dijo, yo se los vendo, pero a 214 euros si quieren. Y ojo, porque 20% de lo que necesita Francia para generar su energía nuclear es precisamente proveniente de Níger. Y muchas otras cosas que vamos a ir viendo poco a poco, pero que, ojo, están desesperados. Francia ya no va a ser una nación de primer mundo como se venía teniendo. Alemania se está ya destrozando económicamente, a pesar de ser el bastión europeo. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea con toda esta desindustrialización que están sufriendo? Vean lo que está pasando en Italia con esta situación de los migrantes. Ojo amigos, en Grecia por ejemplo incluso hay una ley que quieren pasar para que la gente trabaje más de 13 horas al día. Es una situación de desesperación. ¿Qué se va a venir en todo esto? ¿Recuerdan este multimillonario australiano que decía que es importante que el mundo y los empresarios empiecen a hacer que haya un despido, o más bien que haya paro de entre el 40 a 50% y que la gente esté agradecida de tener un trabajo para que de esta manera acepten la explotación? Pero bueno, ojo porque todo se empieza a unir. ¿Qué pasa con Thierry Meyssan, un intelectual francés y presidente fundador de la red Voltaire y de la conferencia Axis para la Paz? Sus análisis sobre política exterior se publican en la prensa árabe, latinoamericana, rusa. Y ojo, amigos, es uno de los más importantes que hay analistas de todo el entorno internacional. Thierry Meyssan. Mira, ¿qué pasa con este rechazo a Francia en África francófona? Ese es el castigo de 12 años de traiciones. No hay casualidad en el mundo de la política. Los franceses no entienden por qué los africanos están expresando su rechazo a Francia. Ante lo que no entienden, los franceses acusan a Rusia de haber montado estas oscuras maquinaciones en África. Pero la realidad es que Francia está recogiendo los frutos que ha venido sembrando desde hace 12 años. Esos frutos amargos no tienen que ver con la época de colonialismo, ni con estas retorcidas relaciones entre París y de sus excolonias africanas. Esto más bien son las consecuencias del despliegue en África de un ejército francés al servicio estratégico de los Estados Unidos. Y ojo amigos, porque acá esto es en boca de un intelectual francés. Una cosa es cómo analizan en otras partes del mundo un problema interno. Una cosa es que nosotros desde lejos tratemos de darle contexto a lo que está sucediendo allá. ¿Qué hay internamente de todo esto? Mira, los medios de difusión de Francia se han quedado estupefactos ante la oleada de cambios de regímenes en países del África francófona y no logrando explicar este rechazo que Francia está encontrando. Porque las antiguas cantinelas sobre la explotación colonial ya no resultan convincentes. Por ejemplo, se observa que Francia ha explotado el uranio de Níger y que no lo adquiere al precio de mercado internacional, sino por una suma ridículamente exigua, lo que les decía, ¿no? Centavos
por un kilo que deberé de estar pagando a 200 mínimo de dólares y euros más bien. Pero ojo, los golpistas nunca han mencionado ese argumento, sino que están hablando de algo completamente diferente. Las historias son hipotéticas, manipulaciones rusas, ya no son creíbles. Y en primer lugar porque Rusia no parece estar detrás de estos golpes en Mali, en Guinea, en Burkina Faso, en Níger o en Gabón. Y sobre todo porque el mal es evidentemente muy anterior a la llegada de los rusos. Ellos llegaron al África solamente después de la victoria en Siria, esto en 2016. El problema existe al menos desde 2010, sino desde el 2001. Y como siempre, lo que hace que la situación resulte incomprensible, ese es el hecho de haber olvidado cómo es que comenzó todo esto. Miren, a partir del 2001, ya saben, septiembre en Estados Unidos, asignaron a su vasallo francés el papel al servicio de la política estadounidense en África. Y es que para Washington, Francia tenía que mantener el status quo en África con la espera de la instalación del AFRICOM en suelo africano y de que el Pentágono lograse extender a este continente la estrategia de destrucción de estados, estrategia que estaba aplicando en Medio Oriente ampliado, también denominado el Gran Medio Oriente. Así que poco a poco las políticas republicanas cedieron al paso a las políticas tribales. En cierto sentido, esto era para los africanos una forma de emancipación de la asfixiante ayuda francesa. Pero desde el otro punto de vista, era un formidable retroceso. 2010. El entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, probablemente siguiendo los consejos del Washington, decidió resolver este conflicto en Costa de Marfil. Mientras aquel país atravesaban por un conflicto tribal, una operación encabezada primeramente por la CEDEAW y después por el primer ministro de Kenia, Raila Odinga, un primo de Barack Obama, trataba de negociar la salida del presidente marfileño Laurent Gbagbo. El problema no era el régimen autoritario de Gbagbo, sino también el hecho que ese presidente africano que inicialmente cumplía las órdenes de la CIA se había convertido ya en un defensor de su país. Y ojo amigos, ¿qué pasa cuando este tipo de personajes, como lo han sido ahora todos estos golpistas que fueron entrenados, que fueron prácticamente formados por los Estados Unidos, empiezan a ver hacia su país, hacia su nación? ¿Qué ha pasado en la historia siempre? Que personajes como Hussein, personajes como Muammar al-Gaddafi dicen: quiero hacerlo por mi nación, y quieren utilizar los recursos para el desarrollo interno. Los eliminan. Bueno, así que después de la elección presidencial, Francia intervino militarmente en Costa de Marfil para poder detener al presidente Gbagbo, supuestamente para tener fin a una situación donde estaba eliminando muchísima gente, y reemplazarlo por Alassane Ouattara, un viejo amigo de la clase dirigente francesa. Así que ya derrocado, Gbagbo fue sometido a juicio de la Corte Penal Internacional. Al cabo de un proceso interminable, la CPI, que es esta Corte Penal Internacional, tuvo que reconocer a Gbagbo que no había cometido ninguna de estas situaciones, y por consiguiente que la intervención militar francesa había sido de hecho injustificada. Año 2011. Presidente francés Nicolas Sarkozy, nuevamente aconsejado por Washington, va implicando a Francia en Libia. Y otra vez se trata oficialmente de detener un genocidio perpetrado por un dictador en contra de su propio pueblo, ¿no? Acuérdense qué hicieron acá. Amigos, era la nación más floreciente de toda África. Querían hacer su propia moneda, era el mejor nivel de vida en toda África. Con Gaddafi, de haber sido una de las más pobres, hoy como están, ¿qué les acaba de suceder? Una desgracia. Bueno, pero para dar credibilidad a la acusación, el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos organizó una serie de falsos testimonios ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. En Nueva York,
el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a las grandes potencias a intervenir Libia para ponerle fin a esta masacre inexistente. Y así el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev optó por mirar para el otro lado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiere que el AFRICOM, que sigue sin lograr instalarse en África y aún mantiene su sede en Alemania, ponga por fin sus botas estadounidenses en el suelo americano. Pero en el último momento el comandante del AFRICOM se niega a luchar contra Muammar al-Gaddafi, ¿no? Ojo, esto era 2011. Y es que, junto a los mismos yihadistas que habían eliminado soldados estadounidenses en Irak, los militares estadounidenses nunca han visto con buenos ojos este doble juego de la CIA, que apoyan a estos grupos contra Rusia, a menudo en detrimento incluso de los occidentales. Y así el presidente Obama recurrió entonces a la OTAN, aunque antes había prometido que nunca la utilizaría contra un país del sur, y finalmente Gaddafi fue capturado, se lo torcieron, hinchado en Libia y se convirtió en un país totalmente dividido. Sin embargo, Jamahiriya Árabe Libia no era una dictadura, sino un régimen inspirado también en las ideas de los socialistas franceses del siglo XIX. Y es que esto fue también en la Comuna de París. Era además la única fuerza africana interesada en unir a la gente de color y a los árabes del África. El objetivo de Gaddafi era liberar al continente como antes había liberado a los libios del colonialismo occidental. Y es que junto al francés Dominique Strauss-Kahn, quien dirigía entonces el Fondo Monetario Internacional, Gaddafi lo que planeaba incluso era la creación de una moneda común africana. La eliminación de Gaddafi fue lo que despertó los viejos demonios. Libia volvió a ser el teatro de eliminación en contra de la gente de color, incluso de nacionalidad libia, perpetrada por árabes, y así estos hombres de color volvieron a ser utilizados como esclavos en ese país, justo bajo la mirada indiferente de los vencedores occidentales. Los estados africanos pobres que antes tenían apoyo económico de Libia se derrumbaron, y entre los primeros afectados ahí estuvo Mali. Los yihadistas árabes que la OTAN había puesto en el poder en Trípoli respaldaban a algunos tuaregs en contra de la gente de color en general, problema que ha ido extendiéndose por toda la región del Sahel. Y ojo amigos, toda la región del Sahel es toda esta parte, toda el África subsahariana acá, de la mitad hasta allá, ¿no? Miren por acá. No, ese no es. ¿Dónde está? Para ponerles la imagen de este mapa, que es importante. Es esta. Es esta, ¿no? Y estos son los golpes. Guinea, amigos. Mali, ¿no? Burkina Faso está por acá. Ahí están. En este gris. Ahí está precisamente Chad. Níger está acá abajito, ¿no? Entonces Níger está acá arriba. Es este que está ahí. Nada más vean, todo eso es el Sahel. Tiene muchos recursos muy importantes que se quieren torcer. Entonces, ojo con esto. Y así, incapaz de ver las consecuencias de estos crímenes, el sucesor de Nicolas Sarkozy en la presidencia de Francia, François Hollande, organizó un nuevo cambio de régimen en Mali, justamente en marzo de 2012. Y es que cuando el mandato presidencial de Amadou Tchouameni Touré estaba a punto de terminar y sin que el presidente saliente buscase una reelección, hubo un grupo de oficiales formados en Estados Unidos donde derrocaron al jefe de Estado, sin saber explicar por qué. Este golpe interrumpe la campaña presidencial y los golpes designan a Dioncounda Traoré como presidente de transición. Así, la CEDEAO, bajo la presidencia de Alassane Ouattara, da su aval para aquel golpe de Estado. De manera nada sorprendente, el presidente de transición, Dioncounda Traoré, solicitó la ayuda de Francia para luchar en contra de los yihad que atacaban Mali. París inició así la operación Serval, cuyo verdadero objetivo era estacionar tropas francesas en Mali con la intención de atacar a Argelia, sabiendo que su país sería la siguiente víctima.
y así los generales argelinos reprimieron duramente una toma de rehenes en las instalaciones petroleras de In Amenas. Ante la reacción de las fuerzas argelinas, Francia renuncia a la agresión contra Argelia, y París opta entonces por reorganizar su dispositivo, y ahí es cuando comienza esta operación Barkhane, donde el ejército francés se puso a la disposición de su amo estadounidense. El organizador de todo este es el AFRICOM, que sigue estacionado en Alemania. Los soldados franceses, ahora con el apoyo de otros países miembros de la Unión Europea como Dinamarca, España, Estonia, Reino Unido, Suecia y Chequia. Ellos destituyen los blancos que el AFRICOM les ordenó atacar, y en esta región ex colonia de Francia, los militares franceses tenían un buen contacto con la población, mientras que los estadounidenses tropezaron con una barrera: el idioma. El primer señalamiento al respecto era que la operación Barkhane, independientemente de los resultados, era ilegítima. Y por supuesto, para los occidentales se trataba de contener a estos bad hombres, pero cualquier habitante del Sahel es capaz de comprender que los mismos occidentales son los que los trajeron y a la región al destruir a Yamahirá árabe Libia. Y eso no es todo, ¿no? O sea, fue cuando se torcieron a Gaddafi, fue cuando liberaron estos demonios, fue cuando prácticamente ¿quién construyó a este problema? ¿Y cómo van a reaccionar? Pero hay que volver atrás. Recordemos que todo comenzó con el deseo del Pentágono de acabar con estas estructuras mismas de los estados africanos, utilizando al AFRICOM como ya se había comenzado a hacerlo en Medio Oriente ampliado, mediante el CENTCOM. Para el 11 de mayo de 2022, la subsecretaria de Estado estadounidense para los asuntos políticos, la straussiana Victoria Nuland, una vez más, la que hizo el Maidán, esto es un demonio. Bueno, reunía en Marruecos a los 85 países participantes en una coalición contra el Emirato Islámico, el Daesh. Les anunciaba la continuación del programa y así, estos bad hombres yihadistas reconstituyen el Daesh en el Sahel. Disponen de armamento oficialmente destinado a Ucrania y pronto arderá toda esa región. Para noviembre, el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, él confirmó, presidente de Nigeria, la llegada masiva a manos de estos bad hombres, tanto en el Sahel como en la cuenca del lago de Chad, de estos instrumentos democráticos estadounidenses que inicialmente se iban a ir para Ucrania. ¿Se acuerdan? ¿Por qué solo llega 30% de la ayuda? ¿Dónde demonios está yendo a parar lo demás? Bueno, es ante ese peligro existencial para sus países que los militares de Mali, que Burkina Faso y Níger decidieron tomar el poder para asumir la defensa de sus pueblos. Es importante entender bien que desde hace años los dirigentes africanos vienen quejándose del apoyo que Francia aporta a los mismos yihadistas que supuestamente tendrían que combatir, porque no se trata aquí de cuestionar a los militares franceses. Lo que se denuncia es el papel de los servicios de inteligencia al servicio de Estados Unidos. Y es que desde el inicio de las operaciones Serval, estos bad hombres que luchaban contra Siria se quejaron de que Francia los abandonaba para privilegiar a los bad hombres del Sahel. Y así, en el Sahel, que es esa área que les comento, el presidente François Hollande tuvo que contener a las tropas francesas para que los instructores cataríes de estos bad hombres malienses tuviesen tiempo de ponerse a salvo. Y cuando el ministro de ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, abordaba el tema con el entonces jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, este último respondió entre risas: esa es nuestra realpolitik, ¿no? Y así, un santuario de campamentos de bad hombres de Al Qaeda se creó entre las ciudades de Ghat, que está cerca de la frontera argelina, y el Sabah, cerca del territorio de Níger. Y recordemos aquí, este gasoducto tan importante que va desde Nigeria, atraviesa Níger y pasa hacia Argelia para distribuir el gas a toda Europa. Dense en cuenta la importancia geoestratégica acá y de la cual es dependiente Europa. Ya no tienen el Nord Stream, ya no tienen el gas fácil con Rusia. Si acá se acaba, adiós Europa.
Entonces vean, esto, el Sabah en la desértica región de Fasen al sur de Libia. Aquí, según el semanario francés Le Canard Enchaîné, satírico pero bien informado, estas academias de bad hombres fueron organizadas por los servicios de inteligencia del Reino Unido y de Francia. Hace 3 años, el 8 de octubre del 2021, el primer ministro de Mali, Kogeli Kokaya Maiga, concedía una entrevista a la RIA Novosti. En aquella entrevista, ampliamente divulgada y comentada en toda la región, no se mencionó en Francia, donde solamente nuestros lectores llegaron a conocer este contenido. Más recientemente, el mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Níger, Yaou Sangar Bakar, denunciaba en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, donde agentes franceses habían liberado a bad hombres prisioneros, que estos bad hombres fueron reagrupados en el valle cerca de la localidad de Fitili, 28 kilómetros al noreste de Yacatala, y allí es donde se hizo incluso una región de planificación para poder atacar posiciones militares en la zona de las 3 fronteras. Se señalaba que 16 jefes bad hombres fueron capturados, 3 operaciones distintas, 2 realizadas en territorio nigeriano y la tercera en territorio maliense. Así, esta carta del ministro de Exteriores de Níger también planteaba al Consejo de Seguridad importantes observaciones sobre lo que tuvo el papel de la CEDEAW. Aquí, en estos señalamientos que no son nuevos y que son incluso de notorio conocimiento desde el cambio de régimen de Costa de Marfil, la CEDEAW acaba de adoptar sanciones contra Níger y está argumentando su intención de restaurar este orden constitucional en el país. Han movilizado tropas para poder intervenir allí, pero los estatutos de la CEDEAW no autorizan esta organización regional de carácter económico a adoptar tales sanciones. No, porque oye, se supone que esta unión es para la economía. ¿Qué demonios tienes que ir haciendo en versión militar, verdad? Y así, tales sanciones y a la carta de la ONU tampoco la autorizaron a actuar militarmente contra uno de sus miembros. Los casos de Guinea y de Gabón son un poco diferentes. Estos no son estados del lago de Chad ni de Sahel, todavía no están amenazados, y sus militares se han rebelado inicialmente contra regímenes autoritarios, el de Alpha Conde en Guinea y el de Ali Bongo en Gabón, quienes se negaban a dejar el poder, contraviniendo así a la opinión generalizada de la población. En estos 2 países, los golpistas también han cuestionado rápidamente la presencia militar de Francia, simplemente porque no tienen la menor garantía de que el ejército francés no acabe defendiendo los intereses estadounidenses, a expensas, claro, de los intereses de los gaboneses e incluso en contra de los intereses de Francia y de los franceses. Así que una intervención por la democracia exige años de preparativos, y Estados Unidos está utilizando hoy el conflicto en Ucrania para encubrir también el trasiego de instrumentos de democratización hacia el Sahel. Mañana será demasiado tarde. Y en ese contexto es como mínimo sorprendente ver al presidente francés Emmanuel Macron asumir esa pose de un defensor del orden constitucional, porque fuera de Francia, primero porque todos estos estados están frente a un peligro inminente, y por otro lado, porque al poner a las Fuerzas Armadas de Francia al servicio de las ambiciones de los dirigentes estadounidenses, el mismo Macron está traicionando a su propia constitución. Amigos, ahí está esto que yo tanto estaba esperando, porque vaya, se fue de vacaciones Thierry Meyssan por muy buen rato. Ya saben que los franceses se echan como 2 meses de vacaciones, pero vaya pieza, vaya información tan importante. Son vasallos de Estados Unidos y están preparándolo todo, porque el plan que tiene acá China, Rusia y Medio Oriente, todos estos nuevos corredores económicos, todo lo que quiere hacer China para que África sea una nación productiva, que sea como una fábrica del mundo, que acá se desarrolle, no lo van a permitir. Lo que quieren
es que a perpetuidad simplemente sea un continente para sacar recursos. Pero ellos no quieren, claro está, que se desarrollen como ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo en su momento. Al contrario, no va para nada con estos temas de la Agenda 2030, ¿verdad? Porque ¿dónde hay más generación de población? Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Cuídense mucho, compartan en sus redes sociales y ahí está, pedazo de información. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, dejen un like, si pueden, un super thanks o un super chat. Hasta luego.